Christopher Eck relata la historia de una familia que vivía en una casa modesta, una buena casa, pero ya estaba vieja. Los pisos estaban desgastados, la tubería estaba mal, la cocina estaba descontinuada, las paredes reflejaban el paso de los años. Así que un día el abuelo los visitó y les dijo: estoy haciendo un ahorro y de aquí en 10 años yo les voy a dar una casa nueva. Todo va a ser nuevo. No se tienen que preocupar por nada. Ese día la familia celebró. Empezaron a platicar de sus sueños, de sus aspiraciones con la casa nueva. Cuando el abuelo se fue, ellos enfrentaron un dilema y tenía que ver en cómo ellos iban a vivir en esa nueva casa en la que vivirían. El hijo mayor dijo: ¿a quién le importa cómo vamos a vivir en esta posilga? Todo ya está para la basura. La hija dijo: yo propongo que ocupemos nuestras energías y todo nuestro tiempo soñando en esa nueva casa. El padre de familia dijo: si eso es así, entonces yo no voy a arreglar nada de esta casa. Si algo se rompe, permanecerá roto. No voy a tapar ningún hoyo, no voy a arreglar ninguna puerta. A menos que no se caiga la casa, no voy a hacer nada. Y la madre silenciosamente escuchaba hablar a sus demás miembros de la familia, y ella dijo: sería muy bueno tener una casa nueva, pero pienso que ahora, incluso antes de que llegue, tenemos que vivir en este hogar de la misma manera en que viviremos en el nuevo. Debemos imaginarnos hoy cómo viviríamos allá y vivir hoy cómo viviríamos en el nuevo hogar. Bienvenido al estudio número 12 de esta lección, el Día del Señor. ¿Cómo viviremos hoy mientras ese día se acerca? Eso vamos a estudiar en este repaso. Acompáñanos, eres bienvenido a esta mesa de estudio. Estamos de vuelta en este interesante estudio de la lección número 12. Queremos darte la bienvenida y antes de que podamos avanzar, quisiera presentar a los que estarán acompañándonos esta mañana. Pastor Yolman Méndez Niño. Pastor, bienvenido. El pastor Yolman es el pastor del distrito de Portales y una vez más nos da gusto que puedas participar de esta mesa, pastor. Muchas gracias, pastor. Estoy feliz de estar acá. Es un privilegio estar siempre en este espacio donde estudiamos la palabra de Dios. Y bueno, esta semana nos encontramos con un tema maravilloso, pero también encontramos serias advertencias de parte de la palabra de Dios para que mantengamos nuestra visión en lo que nos compete, prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Gracias, pastor. Seguramente este estudio será una bendición incluso para nosotros. Pastor Abraham Ramírez. El pastor Abraham Ramírez no solamente es el pastor del distrito de Neza, sino que es uno de los pastores que ha estado desde el inicio de este proyecto. Y pastor, nos da gusto también a darte la bienvenida a este estudio. Gracias, pastor Francisco, y bienvenido también. Gracias, pastor. En este cargo que ahora tienes, no, en esta responsabilidad que se te dio ahora, ¿verdad? Y que Dios te bendiga para que puedas dirigir adecuadamente. Es un tema muy importante acerca del Día del Señor. Ya sabemos que se acerca el día. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud? ¿Verdad? ¿Qué posición tenemos? ¿Qué vamos a hacer cuando nos conocemos que Jesús viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar? Eso es importante y es lo que vamos a ver también. Muy bien, pues si les parece, vamos a presentar el bosquejo de esta lección. El primer punto tiene que ver con la realidad del juicio que encontramos en el estudio de esta lección. El segundo punto del bosquejo es 2 perspectivas y el tercer punto es 2 actitudes
frente a la espera. Antes de que iniciemos a repasar estos puntos, quiero invitarte a que nos acompañes inclinando tu rostro. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos orientas y animas a tu iglesia, al pueblo que espera tu próximo retorno, a que podamos mantenernos firmes, alertas, porque el hecho de que tú vengas pronto conlleva también el riesgo de que nosotros podamos olvidar que tu venida es inminente. Dirígenos en este estudio, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, pastor, pues iniciando con el estudio de esta lección, sería bueno recordar los peligros que la iglesia está enfrentando en el tiempo de Pedro. Uno de esos peligros se analizó la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, que tenía que ver con aquellos falsos maestros que prometían una realidad, una libertad falsa. Pastor Yolman, ¿cuál es el otro peligro que enfrenta la iglesia y que se aborda en la lección de esta semana? Pastor, en el capítulo 3 el apóstol Pedro entonces se enfrenta a otra situación. De manera particular, en el versículo 4, el apóstol hace referencia a aquel grupo de personas escépticas que se preguntarían ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Así que el segundo peligro es el escepticismo en relación a la segunda venida de Cristo Jesús, como que desconocer esa realidad. Ahora, imagínense, si eso era una realidad en la época del apóstol Pedro, ¿cuánto más ahora que han pasado tantos siglos después de ello? Así que es un gran peligro que corría la iglesia de olvidarse de que Cristo Jesús iba a venir. Entonces, por eso, el apóstol Pedro presenta una realidad, ¿no? La realidad del juicio, la realidad de que Cristo iba a venir y que nosotros íbamos a tener que dar cuenta de nuestra vida. Respecto a esa perspectiva, entonces nosotros tendríamos una actitud especial frente a esa realidad. Gracias, Pastor Yolman. Pastor Abraham, ¿cuál es la base que está ocupando el apóstol Pedro al hablar al llamar la atención en caer en este peligro, pastor? Sí, pastor, desde la semana pasada hablábamos acerca de falsos maestros, ¿sí? Que la semana pasada veíamos una herejía grande acerca de que estos maestros enseñaban a la gente y decían con palabras, ¿verdad?, vanas, que hay una libertad, que podemos hacer lo que sea. Y entonces esas personas les creían y volvían al pecado otra vez. ¿Sí? Una falsa libertad proclamaban estas personas. Pero ahora vemos en el capítulo 3 lo que decía el pastor Yolman, ¿no? Que hablan acerca de que no creen, hay escepticismo en cuanto a la venida del Señor Jesús. Yo quisiera nada más presentar el contraste entre estos dos, entre los maestros y lo que Pedro presenta en cuanto a la palabra del Señor. Dice 2 de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ambas son para estimular vuestro limpio entendimiento. Es decir, en las dos cartas yo les invito a que limpien su mente, a que estén preparados mentalmente, para que recordéis, dice el versículo 2, las palabras dichas en el pasado por los santos profetas y el mandato del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, Pedro dice, van a venir herejías y les voy a presentar otra herejía, pero antes quiero recordarles en la primera carta y en la segunda carta, porque es importante. No olviden lo que dice las Sagradas Escrituras, porque los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos profetas del Señor nos dicen qué pasó y qué pasará. Así que la primera ocupación de Pedro es regresarnos a que recordemos las palabras. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 dice, ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores, que sarcásticos andarán según sus bajos deseos. Estas personas no obedecen a la verdad.
viven bajo sus deseos, tienen ideas equivocadas, ¿sí? Y se parecen a los los que predican una falsa libertad. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:10. Estos falsos maestros, ¿cómo vivían? Dice, especialmente a los que siguen los deseos corruptos de la carne. Es decir, estos hombres son los mismos que viven según la carne y predican dos cosas erróneas: la falsa libertad y escepticismo en cuanto a la venida del Señor. Ahora, pastor, lo que entonces podemos ver en este estudio es que mientras la iglesia del tiempo del apóstol Pedro está enfrentando el desafío de personas que por su ejemplo dicen, en realidad no importa mucho esto de la venida del Señor, del juicio. Pero vemos que esto no solamente se repite aquí. Cuando Noé está construyendo el arca, la gente tiene la misma actitud, una actitud donde andan, como dice el versículo 10 del capítulo 2, siguiendo la carne en concupiscencia e inmundicia. En otras palabras, no es algo nuevo. Siempre que hay un mensaje de parte del Señor, hay agentes que son usados por Satanás para restarle importancia a este mensaje, y por eso el apóstol Pedro dice que llama a su limpio entendimiento, ¿Qué más podemos decir, Pastor Jorman, con respecto a la realidad del juicio de Dios? Bueno, el apóstol Pablo se enfrenta a personas que tienen argumentos, ¿sí? El argumento que ellos levantan para señalar o para desconocer la realidad es que ellos dicen, como lo dice el versículo 4, ¿no? Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pareciera que ellos dicen, bueno, nada ha pasado, ¿no? La gente que creyó en la segunda venida de Cristo está muriendo, nada aparentemente está ocurriendo, entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que espantarnos de eso? Pero ellos están entonces desconociendo a los profetas, desconociendo la palabra de Dios, desconociendo las palabras del mismo Cristo Jesús, como el apóstol Pablo lo afirma, y desconociendo también, inclusive el apóstol Pedro se refiere a las palabras de Pablo, a los escritos de Pablo. Están desconociendo la inspiración. Simplemente ellos buscan o argumentan que las cosas siguen igual. Y así que el apóstol Pedro tiene que confrontarlos con la realidad de que lo que la palabra de Dios nos ha anunciado está ocurriendo y ocurrirá. Así que el apóstol Pedro entonces señala y dice que ellos voluntariamente desconocen, ellos voluntariamente eligen desconocer esa realidad profética que el Señor anunció. Pastor Abraham Ramírez, el versículo 7 de 2 Pedro 3 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sí, pastor, veíamos la semana pasada que estos falsos maestros aparentemente tienen éxito, ¿sí? Porque llevan a mucha gente al error, a vivir como antes habían vivido. Pero dijimos la semana pasada que estos falsos maestros van a recibir su pago, porque así lo dice el capítulo 2 y versículo 2, dice, en el versículo 1, en los últimos renglones dice, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo repentina destrucción. O sea, esos falsos maestros van a recibir su pago. Y el versículo 3 dice, por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Hace tiempo que su condenación pende sobre ellos. Están condenados ya, ¿sí? Y entonces el apóstol Pedro pone ejemplos
Pone el ejemplo en los días del diluvio, que fueron destruidos. Pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos. Es decir, hay un juicio. Por supuesto. ¿Sí? Tal vez estos falsos maestros no les da miedo, no sé, pero siguen ellos soberbiamente hablando en contra de Cristo y llevan a los hermanos a volver a la vida de pecado. Y por eso es que ahora ellos dicen, esos burladores dicen, ¿y dónde está? ¿Sí? Dice el versículo 4, y dirán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No, que va a venir. Y el pastor Yolman decía, tienen un buen argumento, ¿no? Y yo digo que sí, o sea, pudiera ser un buen argumento. Porque si ponemos eso en nuestras vidas, por ejemplo, pastor, en mi familia hay cerca de 100 años de adventismo. Mis abuelos fueron adventistas, mis padres fueron adventistas, un servidor es adventista, gracias a Dios, mis hijos y mis nietas también. Y en las generaciones, mis abuelos, Cristo va a venir. Mis papás me enseñaron, Cristo va a venir. Y yo le enseñé a mis hijos, Cristo va a venir. Y pudieran decir, bueno, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Ha pasado mucho tiempo y no ha venido. ¿Sí? Y estos dicen, todo permanece igual desde la creación. Y entonces Pedro dice, pero estos, en el versículo 5 dice, pero ellos intencionalmente ignoran que en el tiempo antiguo los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y la tierra surgió del agua y por el agua subsisten. Por eso, versículo 6 yo creo que es importante, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Escuchen, estos niegan, dicen que no ha pasado nada, pero yo les digo, porque dicen los profetas, porque dice la palabra de Dios, que sí pasó algo. Así es. Hubo personas que se portaron mal, hubo personas que negaron a Dios, hubo personas que hicieron a un lado a Dios de su vida, y esos perecieron en agua. Y ahora habrá un juicio. Este mundo se va a destruir, no por agua, ahora va a ser por fuego. Así que la verdad del juicio es una verdad absoluta e inminente. En otras palabras, un juicio demorado no es un juicio evitado. Así como en los días de Noé, a la gente les llegó un juicio, y esos fueron juicios pedagógicos por naturaleza, porque tenían el propósito de reafirmar en un futuro la realidad de que Dios va a traer a todas las personas a juicio. Nosotros entonces tenemos que recordar las palabras del apóstol Pedro. Recuerden, la Biblia, los profetas hablaron este mensaje. No solamente que Jesús va a traer a juicio a las personas, Jesús viene por segunda vez. Y eso debiera ser una invitación para que nosotros nos consagráramos más al Señor en la medida de que ese día se acerca. Vamos a hacer una pausa. Acompáñanos por favor en la siguiente parte. Regresando al estudio, vamos a retomar el punto número 2 que tiene que ver con la perspectiva, con las dos perspectivas, Pastor Abraham y Pastor Yolman, que se están contraponiendo aquí en el estudio que presenta Pablo. Sabe que nuestro nombre como Iglesia Adventistas del Séptimo Día nos presenta cuál es nuestra esperanza. Nuestra esperanza que nosotros creemos que Jesús viene muy pronto. ¿Cómo entendieron la demora los pioneros de nuestra iglesia? ¿Cómo entendieron la demora nuestros padres? ¿Cómo entendemos la demora nosotros? Porque al parecer uno de los argumentos que ocupan para dudar no solamente del juicio de Dios, sino de la venida de Jesús, tiene que ver con el elemento de la demora. ¿Qué podemos decir más al respecto, Pastor Yolman?
Lo primero que el apóstol Pedro hace, es señalar que ellos están equivocados cuando dicen que el mundo ha permanecido uniforme desde entonces, desde la creación. Entonces Pedro lo que dice es, no es así. Pedro nos lleva a recordar que hubo una gran maldad antes del diluvio y que Dios justamente emitió un juicio y fueron anegados en agua. Y entonces les recuerda que hubo una intervención divina que cambió este mundo. Y entonces lo lleva a decir, así como Dios emitió un juicio en esa época, también va a venir un juicio. Y ese juicio va a ser con fuego. Quienes salgan culpables en ese juicio, entonces van a ser eliminados con el fuego. Así que el apóstol Pedro señala que en el tiempo antiguo Dios intervino y en el tiempo futuro Dios va a intervenir. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pastor Abraham, entonces aquí se añade un elemento más al argumento de que las cosas permanecen igual, y el pastor Jolman ya dijo, no, Dios ya hizo una intervención. ¿Cuál es ese elemento, pastor, que nosotros vemos aquí? Sí, pastor, estos burladores, ¿verdad?, dicen que no ha sucedido nada. Pero ahora en el versículo 8, el apóstol Pedro nos remite otra vez a la palabra, ¿sí? Y nos cita Salmos 94. ¿Por qué se tarda? Bueno, ¿te parece que se tarda? A nosotros los humanos nos parece que el Señor se tarda, pero no es así, porque recuerden la palabra, lo que dice la Biblia, dice Pedro, pero amados, no ignoréis esto, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y se basa en Salmo 94, ¿no? Así que miren, a nosotros nos parece que se está tardando. Esa es desde la perspectiva humana. Dios se tarda porque parece ser que nada cambia, todo permanece igual. Pero para Dios, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. La perspectiva humana es diferente a la de Dios, porque el humano está limitado por el tiempo, ¿sí? Tenemos el nacimiento y la muerte, y ahí se acaba. Pero entonces, a través de la palabra, nosotros conocemos la perspectiva divina y sabemos que Dios es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin, y Dios ve las cosas en forma diferente. A nosotros se nos hace que se tarda, y esa tardanza puede llevarnos a dos actitudes que después las vamos a ver, ¿verdad? Olvidarnos, ¿sí?, de eso, tal vez. Se tarda, no viene, pues voy a vivir como sea. Esa es una actitud que podemos tomar, ¿verdad? Pero ahorita va. Entonces, la perspectiva humana es, si no sucede nada en el tiempo en que yo vivo, es que se está tardando. Y por eso es que ellos hablaban así. Pero la perspectiva divina es diferente, Pastor Jolman. Así es. Yo creo que nosotros podemos entender ese aspecto, inclusive nosotros en ocasiones lo experimentamos, ¿no? Cuando pasamos en alguna ocasión donde no tenemos nada que hacer, el día se nos hace medio aburrido y se nos hace largo el día. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una cita que nos interesa, y faltan algunos minutos, nos parece larguísimo el tiempo, porque hay como un deseo, un añoro de que ese momento llegue. Entonces, en ese sentido, lo que en algún momento señalaba la lección sobre Einstein, el tiempo es relativo, la manera como concebimos el tiempo es relativo. Así que si entre seres humanos o en distintas circunstancias, para nosotros el tiempo puede ser relativo, pues mucho más hay una diferencia entre la perspectiva divina del tiempo y la perspectiva humana del tiempo. El profeta Isaías dice que Dios no ve las cosas como el hombre la ve. El hombre ve en esta aparente demora que el Señor no va a cumplir su promesa. Sin embargo, el versículo 9 del capítulo 3 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastor, no sé si el apóstol Pedro está poniendo la plataforma para el punto número 3 de este bosquejo. En otras palabras,
ustedes pueden conformarse a este mundo, dice el apóstol Pedro. Y puede ser que ustedes estén perdiendo de vista el regreso de Cristo Jesús. Pero esa tardanza, que es paciencia de parte de Dios, que se traduce en salvación. No solamente a nosotros mismos que estamos ahora predicando el mensaje, levantando el estandarte de Cristo, sino para muchas personas que no han escuchado este mensaje, de que la venida del Señor es inminente, inesperada, como un ladrón. Y es que, pastor, el relato de Pedro pone la plataforma, pastor, pone la plataforma para Mateo 24, pero también nos remite al tiempo de Noé, al tiempo de Noé. En otras palabras, Dios intervino en el pasado en esta historia y Dios intervendrá en favor de nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Aunque desde la perspectiva humana, especialmente, no solamente de los burladores, incluso a veces nosotros como creyentes hemos llegado a ver la venida del Señor como una demora. El Señor no lo ve así. El Señor lo traduce en una oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios. Sí, el versículo 9 que se leyó, 2 de Pedro 3:9, se presenta esa diferencia de perspectivas. Dice, el Señor no demora en cumplir su promesa. Es decir, Dios no se tarda. Dios tiene todo, lo lleva todo a tiempo y lo va a hacer todo a tiempo. El Señor no se demora, como algunos piensan. Ahí está la perspectiva humana y está la perspectiva divina. Unos piensan que es tardanza, pero el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, queriendo que todos procedan al arrepentimiento. No es demora, es paciencia divina. Amén. Arrepiéntete, te quiero salvar, mi deseo es salvarte, arrepiéntete, ¿sí? Y creo, como dijiste, pastor, hoy es el día en que debemos entregarnos al Señor. Y ese día se debe repetir todos los días, hoy. Y recordé cuando dijiste nuestros pioneros, nuestra iglesia se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿sí? Adventista, porque esperamos el segundo advenimiento del Señor Jesús. Y recuerdo la historia denominacional cuando Guillermo Miller, ese 23, ¿verdad? Al amanecer del día 23, y Jesús no había venido el martes 22 de octubre. Entonces dice él, Jesús no vino, ¿verdad? Pero para mí, ¿sí? Hay un día en el que ha de venir, y ese día es hoy. Así es. Todos los días debo mantenerme listo, preparado, por si Jesús regresa hoy, ¿verdad? En otras palabras, pastor, entonces, del día del Señor, nadie pasará inadvertido. Así es. Todos, y por eso todos tienen que recibir este mensaje que les permita tomar una decisión en cuanto a la realidad de que Jesús vendrá por segunda vez. Independientemente de nuestra perspectiva, seamos creyentes o no, seamos fieles o no, nos hayamos metido en la cultura de este mundo que duda de la palabra del Señor, pero cree en lo que los noticieros presentan. El apóstol nos dice, el Señor va a venir. El Señor va a venir. El hecho de que hoy no haya venido es que hoy el Señor nos está dando una oportunidad para ponernos a cuentas con Él. Esa es la advertencia, pastor. No olviden de que va a suceder. No sé cuánto se tarde, no sé cuándo va a ser. No importa, ¿sí? No importa cuándo va a ser. El saber que Cristo viene debe impactar nuestra vida siempre. Y nos debe invitar a una vida de consagración diaria para con Él. La siguiente pregunta es,
y esto va a dar paso al siguiente punto, y que tiene que ver cómo esperamos a Jesús. ¿Cómo tú esperas a Jesús? ¿Es importante cómo esperar a Jesús? Por supuesto que lo es. Y queremos invitarte a que nos acompañes a la siguiente sección. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando la crisis viene a mi ser, cuando parece todo color gris, cuando la situación empeora y no sé qué hacer, cuando desesperado en aflicción busco algo que me pueda sostener, te escucho suave y dulcemente diciéndome así: solo no estás, solo no estás, yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. A veces me pregunto por qué yo estoy hundido en esta situación que no parece tener una solución. Pero al final del túnel puedo ver tus brazos esperándome, Señor. Me dices nunca te he dejado, estoy aquí. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Imagínate una situación que muy comúnmente pasa en el hogar. Tú tienes que salir a hacer algunos menesteres afuera y les dices a tus hijos en tu casa: por favor, mientras voy a atender estos asuntos,
ocupen el tiempo para arreglar su habitación. Quiero hacerte una pregunta. ¿Quién de los hijos es más fiel? ¿Aquel que se pasa todo el tiempo pegado en la ventana, esperando que el papá aparezca en la esquina y entonces sale corriendo y mete todas las cosas debajo de la cama? ¿O aquel que se va a su cuarto? Y puede ser que lo haga lentamente, pero va y cumple con lo que se le ha pedido. En esta parte, el apóstol Pedro nos presenta cuáles son dos actitudes que nosotros podemos presentar ante la realidad de la venida del Señor. Pastor Yolman, ¿quién es más fiel? ¿El que va y corre una vez que ve a su hijo, a su padre venir, o aquel que va y fielmente desarrolla la actividad que se le encomendó? Por supuesto, el niño que se ocupa en la tarea es el que se mantiene fiel. Y es un buen ejemplo de la actitud que el Señor espera de nosotros. El apóstol Pedro nos señala que la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene, no debe ser tomada como una oportunidad para posponer nuestra decisión por Cristo. No debe ser tomada como una oportunidad para alejar de nuestra mente la realidad del inminente regreso de Jesús. El versículo 9 y 10, él entonces señala, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que el apóstol Pedro nos confronta. Nosotros somos adventistas, y es posible que algún tiempo atrás pudiésemos pensar que el peligro que corríamos como adventistas era el peligro de poner fechas, de concentrarnos tanto en algún calendario profético, etc. Pero yo considero que el peligro mayor que nosotros tenemos hoy como adventistas es el de dejar que este evento se comience a borrar de nuestras mentes. Vivir en este mundo y acomodarnos en este mundo de tal manera que no vivamos pensando en que un día Cristo vendrá. Creo que ese es un peligro que nosotros debemos observar, y entonces es una actitud que nosotros podemos tener. El Señor se tarda y entonces yo puedo acomodarme al mundo, y eso puede ser un peligro para mí como creyente. Así es, pastor. Así es. Pastor Abraham, el versículo 12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperar y qué tenemos que apresurar, pastor? Sí, pastor. Esperando, ¿no? La diferencia, porque nuestra parte que estamos tratando ahorita es dos actitudes. Sí. ¿No? Y vamos a presentar el contraste entre dos actitudes que podamos tomar. Sabemos que Cristo viene. ¿Qué actitudes? Bueno, uno dice, espera, pero que tu espera no sea estéril, apresúrate. ¿Sí? Es decir, tenemos que hacer algo mientras esperamos. Es correcto. ¿Okay? Así que por eso también la lección nos manda a Mateo, capítulo 24, pastor, Sí. y del versículo 45 al 51 se presentan el contraste entre dos actitudes en cuanto a la espera del Señor. Leo rápidamente. Adelante, pastor. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo, a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Aquí se presenta la primera actitud. Alguien que sabe que su Señor se fue, pero le dejó una tarea. Y cuando regresa el Señor, lo encuentra cumpliendo con esa tarea. Y viene también el resultado, viene también el
la paga, la ¿verdad? recompensa. La recompensa. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Este es un buen siervo. Esta es la actitud correcta. El Señor, cuando se fue, nos dejó una tarea que hacer, y cuando Él venga, quiere encontrarnos realizando esa tarea. Amén. Pero, el versículo 48 dice, pero si aquel siervo fuera malo y dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Es una frase que conlleva mucho, pastor. Mi Señor se tarda en venir. Y como él piensa que su Señor se tarda en venir, entonces toma actitudes malas. Así es. Dice el versículo 49, y empezará a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. ¿Sí? Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, a la hora que no sabe, lo castigará y lo pondrá con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí se presenta la otra situación, la otra actitud. Los dos saben que su Señor se fue y los dos saben que va a venir, pero uno se desespera y dice, mi Señor se tarda en venir. Empieza a golpear a los demás, empieza a comer, a emborracharse con otras personas, ¿verdad? Y entonces él vive mal, de una mala forma, toma una actitud incorrecta, pero viene su Señor y le da su paga. Al parecer, pastor, si está de acuerdo conmigo, la actitud de este siervo malo hace un paralelismo con las actitudes que están mostrando las personas que están promoviendo estas dos herejías. ¿Así? Primero, la primera herejía es, no te preocupes por cómo vives. En realidad, no tienes por qué preocuparte por eso. Una falsa libertad. Una falsa libertad. Una falsa libertad. Y la segunda similitud que hace paralelismo con esta actitud de este siervo malo tiene que ver con que el Señor no va a venir. Es más, el Señor se tarda en venir. El siervo malo se da cuenta de que su maestro va a tardar y está consciente de eso, y al tomar esa decisión revela la condición verdadera de su corazón. Pastor Jolman, ¿por qué es importante que nosotros prestemos atención a esta apelación que hace el apóstol Pedro? Pues el apóstol Pedro, sin lugar a dudas, apoya muchas de las palabras que el apóstol Pablo dice en su momento. Uh-huh. Para el apóstol Pedro, la vida que nosotros llevamos está en relación con lo que creemos. Si un seguidor de Cristo tiene en su mente claro que Jesús va a venir, entonces su vida la va a poner en orden con esa creencia. Si el seguidor de Jesús piensa como aquel siervo, mi Señor se tarda en venir, entonces su vida, consciente e inconscientemente, va a comenzar a tener una actitud distinta. Entonces, el peligro nuestro es que nosotros nos olvidemos o que nosotros saquemos de perspectiva la realidad de la segunda venida de Cristo Jesús. Es posible que nosotros, como ustedes lo mencionaron anteriormente, son varias generaciones de adventistas, se nos ha dicho o se nos ha hablado tanto de la segunda venida de Cristo, y es posible que en algún momento pensemos, no, pues de pronto yo voy a morir y ni siquiera Cristo ha venido, ¿no? Va a pasar quién sabe cuántas décadas o siglos y Cristo no ha venido. Y ese pensamiento nos mueve entonces a que ablandemos o a que descuidemos mejor nuestra vida espiritual. Así que nosotros tenemos que tener la perspectiva de que en cualquier momento, en el cumplimiento de las promesas, nuestro Señor va a aparecer. Así que la segunda venida de Cristo tiene una relación directa con nuestra vida. No podemos permitir eliminar de nuestra mente esa realidad. El ser adventistas del séptimo día es sinónimo de prepararnos, es sinónimo, como decía el pastor Abraham, de llevar ese mensaje, es sinónimo entonces como adventistas del séptimo día de abrigar esas promesas y tenerlas como una realidad. Si las olvidamos, las abandonamos, entonces corremos el peligro de acomodarnos al mundo. Es correcto, es correcto. Exacto. Pastor, la frase esa que te decía, mi Señor se tarda en venir. Si nosotros pensamos así, que Jesús se tarda en venir, entonces rebaja
nuestros estándares de vida. Por supuesto. Nuestro estilo de vida, que se supone que debe ser conforme a la palabra del Señor, se rebajan. Y notamos tres cosas en cuanto al siervo malo, ¿no? Eso de que mi Señor se tarde en venir afectó su vida con los demás. Dice que empezó a golpear a los demás. ¿Sí? Mi relación con los demás no me va a importar. Si yo le doy el evangelio a otro, no me importa. Si piensan mal de mí, no me importa. Otro estándar que afecta es mi estilo de vida, como ya dijimos, ¿no? En cuanto a mi relación al mundo, dice que esta persona empezó a emborracharse, a tomar y emborracharse, ¿sí? Puede ser que si yo pienso que mi Señor se tarda en venir, pues puedo hacer cosas que en la iglesia me han dicho que no se pueden, que van en contra de la palabra del Señor. Tal vez hasta emborracharse y hacer otras cosas, volver a la vida antigua. Entonces es bien importante mantener la idea de que el Señor se acerca, ¿sí? Y otra cosa que puede afectar es nuestro fervor al predicar. Si Jesús se tarda, pues entonces, pues que venga cuando sea, que venga cuando quiera. Yo no anuncio. Mi fervor dice, bueno, viene, pero ¿cuándo? No sé. Entonces, en esas tres cosas puede afectar la creencia de mi Señor se tarda en venir. Pastor, trayendo esto a nuestros días, ¿pudiera ser que la invitación del apóstol Pedro con respecto a que nosotros tenemos que apresurarnos para la venida del Señor no tiene que ver tanto con el tiempo, sino que nos hemos acomodado tanto a este mundo que la misión de la iglesia, la misión que Dios nos encomendó, no toma un lugar primordial en lo que hacemos? Puede ser que nosotros estemos pensando, ¿para qué predicar? Llevo 40 años predicando y no vemos nada. ¿Saben que entonces la parábola que Jesús está enfatizando aquí no se enfoca en el tiempo, sino la actitud durante la espera? Y la actitud durante la espera debe de ser fiel y prudente. Fiel y prudente. Michael Wilkins, él dice, la parábola de los dos tipos de siervos enseña que una persona verdaderamente demuestra que él o ella está preparado para el regreso de Jesús por un comportamiento responsable. Debemos probarnos a nosotros mismos si somos verdaderos creyentes o no, lo que será evidenciado por la manera en que pensamos, tratamos a otros y vivimos, ya sea justa o injustamente. Lo que decías hace un rato, Pastor Yolman, tú comentabas acerca de lo que uno cree tiene que manifestarse en la manera en que uno vive. Así es. Y el peligro que nosotros corremos es creer, asentir intelectualmente que Jesús va a venir, pero esta creencia, esta doctrina no tiene ninguna fuerza en la manera en que nosotros vivimos. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos en cómo vivimos ante la seguridad de que Jesús viene por segunda vez. No sé si quisieras dar, Pastor Yolman, algunas palabras finales con respecto a este estudio. Sí, me gustan las palabras de Lucas 12:37. Me gustan esas palabras. Dice así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Una hermosa promesa. Y la lección de esta semana nos invita a que como adventistas no olvidemos que esperamos a nuestro Dios. Y la espera no tiene que ser una espera ociosa, una espera pasiva, y mucho menos una espera en la cual nos dejemos envolver por los asuntos del mundo. Nuestra espera tiene que ser activa y tiene que ser con la pasión de traer a otros a los pies de Cristo Jesús.
bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. Así que nosotros somos invitados a velar, somos invitados a estar preparándonos, somos invitados a hacer planes, como si Cristo viniera muy pronto, como si Cristo viniera mañana, a vivir nuestra vida cada día en preparación, en perspectiva del inminente regreso de nuestro amado Salvador. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor. Jesús viene. Amén. Se oyen los pasos firmes de un Dios que se acerca. Amén. El Rey pronto aparecerá en gloria. Amén. ¿Cuándo? No lo sé. Yo sé que es pronto. Y esa que Cristo viene pronto debe de afectar nuestra vida. ¿Sí? Y como aquí dice, sabiendo que todo esto va a ser destruido, ¿cómo no habéis de andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, el saber que Cristo viene debe afectar mi vida, debe afectar mi manera de vivir, debe afectar mi estilo de vida. ¿Y cómo debe afectarlo? Viviendo santa y piadosamente. Esa es la manera en cómo debemos esperar al Señor Jesús, viviendo santa y piadosamente, apresurando, predicando con fervor que Cristo viene pronto. Como iglesia hemos de hacerlo. Nuestro nombre de iglesia es un sermón. Cristo viene. Somos adventistas del séptimo día. Amén. Que vivamos a la altura del nombre de nuestra iglesia. Por eso el apóstol Pedro en el versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y dice el versículo 17: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hablar del día del Señor, hablar del juicio, hablar de la segunda venida del Señor, debe ser algo que traiga fervor y aliento a nuestras vidas. La participación del pueblo de Dios no debe de ser pasiva en la proclamación del mensaje de salvación. Hoy es cuando tiene que ser activa. Hoy tiene que ser activa, porque es como un antídoto para evitar que nosotros nos conformemos al mundo. Al mundo. Y hablar, pastor, del futuro, hablar del día de Dios es hablar del futuro. Yo quisiera terminar leyendo lo que dice Michael Wilkins en su comentario de Mateo. Él dice: el estudio del futuro debiera impulsarnos a vivir piadosamente en el presente. Jesús no menciona estas cosas para que estemos obsesionados con fechas, eventos y especulaciones en cuanto a los detalles minuciosos de su profecía, sino para animarnos a vivir piadosamente. Hermano, hermana, el apóstol Pedro nos llama que nosotros vengamos de regreso a la Escritura y nos recuerda que Jesús vendrá como un ladrón en medianoche. Jesús va a venir. Tenemos que cuidarnos de no repetir las actitudes del siervo malo, sino de ser como el siervo prudente y sabio, que hace lo que se espera que tiene que hacer. Que mientras Jesús aparezca en las nubes, nosotros vayamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, nosotros vayamos con nuestra misma familia y decirle: Jesús viene pronto, Jesús está viniendo, ¿estás listo? Hay que apresurarnos para que nosotros podamos muy pronto ver venir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras eso pasa, Pastor Abraham, Pastor Jorman, que el Señor nos ayude a seguir proclamando este mensaje con poder y con la certeza de que Él viene por segunda vez. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en el próximo estudio de esta lección. Que el Señor esté con ustedes. Gracias por acompañarnos.